Vamos a hablar sobre el peso equivalente. ¿Qué es peso equivalente? Es la masa real de un elemento que se combina con otro. Hay peso equivalente de un elemento, peso equivalente de una base, peso equivalente de un ácido, peso equivalente de una sal y de una sal hidratada. Vamos a empezar hablando de peso equivalente de un elemento. Para hallar el peso equivalente de un elemento, se divide su peso atómico entre su valencia. Aquí dice ejemplo, hallar el peso equivalente de, inciso A, calcio. Vamos a determinar su peso equivalente entonces. Peso equivalente del calcio es igual, según la fórmula, su peso atómico, calcio vale 40 dividido entre 2, esto es igual a 20 gramos sobre equivalente. Inciso B dice hallar el peso equivalente del cromo. El cromo tiene diversidad de valencia, tiene valencia más 2, más 3, más 6. Entonces vamos a hallar cada uno de sus pesos atómicos. Peso equivalente del cromo es igual a su peso atómico, que vale 52 dividido entre 2. Esto va a ser 26 gramos sobre equivalente. Peso equivalente de cromo más 3 va a ser igual a 52 dividido entre 3, y eso es 17,33 gramos sobre equivalente. Peso equivalente de cromo más 6 va a ser igual a 52 dividido entre 6, y esto sale 52 dividido entre 6 igual 8,67. 8,67 gramos sobre equivalente, y así se determina el peso equivalente de un elemento. Vamos a hablar ahora sobre el peso equivalente de una base de hidróxido. Para determinar el peso equivalente de una base de hidróxido, se divide su peso molecular dividido entre el número de oxidilo que tiene la base o el hidróxido. Dice acá, ejemplo, hallar el peso equivalente de, inciso A, hidróxido de magnesio. Entonces, primeramente tenemos que hallar su peso molecular. Magnesio, que vale 24, por un magnesio que hay en la fórmula, 24. Oxígeno, que vale 16, por 2, serían 32. Hidrógeno, que vale 1, por 2, que hay en la fórmula, serían 2. Sumamos 8, 5. Esto se llama peso molecular y sus unidades son gramos sobre mol. Ahora, el peso equivalente de la base es igual a su peso molecular, 58 gramos sobre mol, dividido entre el número de oxidrilo que tiene la base. En este caso tengo 2 ahí, dividido entre 2, esto va a ser 29 gramos sobre equivalente. Inciso B dice hallar el peso equivalente de esta base que se llama hidróxido férrico. Entonces vamos a sacar primero su peso molecular. Hierro, que vale 56, por 1 que hay en la fórmula, 56. Oxígeno, que vale 16, por 3 que hay en la fórmula, 48. Hidrógeno, que vale 1, por 3 que hay en la fórmula, 3. Sumamos 17, va 1, 10. Esto es el peso molecular, sus unidades son gramos sobre mol. 107 gramos sobre mol es su peso molecular. Ahora, el peso equivalente de la base, peso equivalente de la base va a ser igual a su peso molecular, 107 gramos sobre mol, dividido entre el número de oxidrilo. Acá tengo 3, entonces dividido entre 3, y esto va a ser igual 107 dividido entre 3 igual 35,67 gramos sobre equivalente, y así se determina el peso equivalente de una base. Ahora vamos a hablar sobre el peso equivalente de un ácido. Para determinar o hallar el peso equivalente de un ácido, se divide su peso molecular entre el número de hidrógenos que tiene el ácido. Ejemplo es hallar el peso equivalente de, este se llama ácido sulfúrico. Entonces, para hallar su peso equivalente, primeramente tengo que hallar su peso molecular. Hidrógeno, que vale 1, por 2, 2.
Ahí viene azufre, que vale 32 por un azufre, sería 32. Y oxígeno, que vale 16 por 4, 64. Sumamos 8, 9. Esto se llama peso molecular, sus unidades son gramos sobre mol. Peso equivalente del ácido va a ser, según la fórmula, a su peso molecular, 98 gramos sobre mol, dividido entre el número de hidrógeno. Acá tengo 2 hidrógenos, entonces dividido entre 2, esto va a ser 49 gramos sobre equivalente. Y es así como se determina el peso equivalente de un ácido. Ahora vamos a hablar sobre el peso equivalente de una sal. Para determinar el peso equivalente de una sal, se divide su peso molecular entre el número de cargas positivas o negativas. Entonces, primeramente vamos a hallar el peso molecular. Calcio, que vale 40 por un calcio que hay en la fórmula, 40. Carbono, que vale 12 por 1 que hay en la fórmula, sería 12. Y oxígeno, que vale 16 por 3 que hay en la fórmula, 48. Sumamos 10, también sería 10, entonces el peso molecular es 100 gramos sobre mol. Vamos a hallar ahora el peso equivalente de la sal. Va a ser igual a su peso molecular, 100 gramos sobre mol. Y vamos a sacar entre el número de cargas positivas, que es más fácil. Entonces acá fíjense, ¿quién me da las cargas positivas? El metal. Aquí tengo un calcio y la valencia del calcio vale más 2. 1 por 2, 2. Entonces esto vamos a dividir entre 2. 100 dividido entre 2 sería 50 gramos sobre equivalente. Así se determina el peso equivalente de una sal. Ahora vamos a hacer este ejercicio, sería el número 2, que corresponde a peso equivalente de una sal. ¿Ya? Este compuesto se llama sulfato férrico. Primeramente vamos a hallar su peso molecular. Hierro, que vale 56 por 2 que hay en la fórmula, 112. Azufre, que vale 32 por 3 que hay en la fórmula, serían 96. Oxígeno, que vale 16 por 3 por 4, 12 que hay en la fórmula, esto sería 192. Sumamos 2, 8, 10, va 1, 20, va 2, 4. Entonces el peso molecular es 400 gramos sobre mol. Ahora vamos a hallar el peso equivalente de la sal. Peso equivalente de la sal, según la fórmula, dice que es al peso molecular de la sal, que vale 400 gramos sobre mol, dividido entre el número de cargas positivas y negativas. Hemos dicho que vamos a sacar entre las positivas, que es más fácil. Es la cantidad de metal que hay por su valencia con que está trabajando. Como es férrico, férrico vale más 3, entonces 2 por 3, 6. Dividido entre 6, entonces vamos a dividir 400 dividido entre 6 igual 66,67. 66,67 gramos sobre equivalente. Y es así como se determina el peso equivalente de una sal.